Muy buenas tardes y bienvenidos un día más al canal. En primer lugar, deciros que estoy en vacaciones de Semana Santa y que por fin tengo tiempo para relajarme y por fin tengo tiempo para, aunque sea poco, para volver a la rutina que yo tengo en mis vacaciones, que es concentrarme en leer y concentrarme en tener ideas. Ahora mismo tengo bastantes ideas maduradas, aunque yo sé que bastantes de vosotros me habéis dicho que me ponga a escribir libros ya, pero yo no soy del tipo de personas que en cuanto acaba con un libro le vienen ideas para otro. No, de hecho eso solo me pasó una vez en toda mi vida y yo creo que encadenar Hasgas 13 y El destino nos elige fue una idea muy mala porque pasaron 4 días entre uno y otro y estaba exhausto porque fueron 6 meses de escribir sin descanso, 6 meses de trabajar sin apenas coger resuello, y además fueron meses entre la selectividad y todo lo demás que no quiero volver a repetir. Cuando haya libro, os enteraréis cuando haya libro porque vais a ser los primeros en saberlo. Pero de momento solo descanso y leo y trabajo. Dicho esto, en el vídeo de hoy voy a hablar de un tema que llevo queriendo tocar muchísimo tiempo, que es el tema de mis libros fetiche, mis autores fetiche más que libros, porque tendré 2 o 3 libros que manoseo y que toco y que no dejo de leer, pero sí os digo que hay autores de los que me leo todo lo que salen y yo en este vídeo voy a deciros quiénes son. La mayoría de ellos yo creo que ya los habréis conocido porque he hablado de ellos en bastantes vídeos, pero quiero que lo sepáis. El primero de ellos, sin duda alguna, es Amin Maalouf, escritor libanés, ganador del premio Goncourt, al que yo he tenido la suerte de poder traducir. Como traductor suyo he tenido novelas en versión original suyas encima de mi mesa o en PDFs y no creo que podáis imaginaros la alegría que te da ver que una persona confía en ti para tener ese privilegio y esa gran responsabilidad. Porque claro, si tú traduces algo mal, la responsabilidad es tuya, tú la cargas, no le puedes echar la culpa al autor. Entonces, yo a Amin Maalouf lo conozco desde hace muchísimo tiempo, lo conozco desde que tenía 12 años y él estaba teniendo mucho éxito con la última novela que escribió. Y yo, la primera novela que leí de Amin Maalouf, antes de empezar a hacer toda la colección, es una novela que tengo aquí en la estantería de mi casa de verano, se llama Orígenes, Origine. Y fue la primera novela que yo leí de Amin Maalouf y es la clave para entender quién es de verdad Amin Maalouf, porque Amin Maalouf lo que tiene es un sentimiento de no pertenecer a ningún sitio, o sea, no pertenecer a ningún sitio, y lo dice en León el Africano. Y en el libro que yo escribí, en El canto del Godaban, hay una cita de León el Africano que dice: soy hijo del camino, caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía. Entonces, eso es lo que dice Amin Maalouf en el libro de Orígenes. En el libro de Orígenes él cuenta cómo una familia, que son los Maalouf, sale
de su pueblo en el Líbano y se desperdiga por toda América, por toda Asia, por toda África. Hay gente también en Europa, de hecho, hay Maluf que están en Brasil o que están en Perú o en Venezuela. O, por ejemplo, hay otros Maluf que son famosos, su sobrino, que es concertista, Ibrahim Maluf. Pero lo que más aprendes con Maluf es a decir, tengo la suerte de poder tener una patria, de poder tener una tierra, de poder llorar sobre esa tierra, que Maluf no la tiene. Maluf no tiene patria, no tiene tierra, y es la nostalgia que él siente en sus novelas lo que hace que Maluf sea mi autor de cabecera, porque yo he sentido muchas veces eso, he sentido desarraigo, he sentido que era ciudadano del mundo, he sentido que mi brújula no señalaba ninguna tierra en particular. Y es lo que me lleva preferentemente hacia autores exiliados o autores perseguidos porque yo comparto sus sentimientos. Entonces, yo recomendaría que si leéis a Amin Maalouf, leyerais Orígenes, lo primero, y luego leyerais alguna otra novela, porque todos son de esa temática, ¿no? Todos son de temática exilio, de temática pierdo mi país, pierdo mi tierra, no pierdo mi cultura, pero pierdo todo lo demás. El segundo autor que yo considero mi autor de cabecera es Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, que también he tenido la suerte de poder tener entre mis manos obras suyas, y precisamente porque Orhan Pamuk es también un autor perseguido y anatematizado en Turquía, o al menos lo era cuando subió al poder Erdogan. Cuando era alcalde de Estambul, Erdogan prohibió la difusión de sus obras, y por eso Erdogan acusó a Pamuk de ir a Estados Unidos para aprovecharse de los beneficios de sus novelas, pero Orhan Pamuk se exilió en Estados Unidos para evitar que las tropas de Erdogan le pusieran la mano encima. Pero hay o sea, si tú lees a Pamuk, hay rabia y hay dolor, mucho dolor, porque su familia, por ejemplo, decía que él tenía que ser médico o jurista o pintor. Su familia era de clase alta y creían que el oficio de pintor, el oficio de abogado, el oficio de médico era lo que le iba a dar dinero. Él tenía muchos amigos en la Universidad de Bacon, que era donde estudiaba, que le decían que podía ser escritor pero como pasatiempo. Y cuando Orhan Pamuk empieza a escribir una novela de la que ya he hablado, que está inédita hasta 2006 y que no se traduce en español hasta 2012, que se llama Shebdet Bey ve Oğulları, Shebdet Bey e hijos, esa novela no puede presentarla. Y la primera novela que presenta después de años de dictadura militar y de golpes uno tras otro, se llama Benim Kırmızı, que en español se tradujo como Me llamo Rojo, que es una especie de El alquimista, una especie de búsqueda personal, una especie de lucha con los fantasmas del pasado. Yo me devoré Benim Kırmızı antes de empezar a meterme en lo que era Orhan Pamuk, a bucear en lo que era Orhan Pamuk. Y debo decir que después de años de leer y releer todas sus obras, de hecho ahora en mi lista de Goodreads, y os dejaré mi perfil en Goodreads para que sepáis lo que estoy leyendo ahora mismo, pero en mi perfil de Goodreads ahora estoy leyendo por creo que quinta vez consecutiva el libro de Pamuk
el libro de recuerdos de Pamuk, de cómo era Estambul cuando él era niño. El libro se llama Estambul, los recuerdos y la ciudad. Después de meterme en eso, después de bucear y de ver a Pamuk así, al descubierto, cuando hay algo que saca Pamuk en cualquier idioma, en cualquier idioma que yo conozca, entre ellos el turco, me lo leo. Me he leído una sensación extraña que salió hace un año. Me he leído El Museo de la Inocencia, o sea, en español no, pero me lo he leído en turco, en inglés, en mi propia traducción en francés, y me lo he leído también en alemán. Y Orhan Pamuk, de hecho, siempre tengo Cevdet Bey e hijos en el estante para darme cuenta, para recordar que todo empezó siendo censura. Todo empezó para Pamuk siendo censura y siendo horrible, siendo anatema. O sea, Pamuk no solo era anatema y fue anatema después de que subiera Erdogan. Pamuk era anatema mucho antes, porque cuando él acaba Cevdet Bey e hijos es 1983. En 1983 hay una junta militar que, capitaneada por Kenan Evren, enmudece todas las manifestaciones de literatura, toda la manifestación de libre opinión que había por aquel entonces en Turquía, que había empezado en los años 70 con el presidente Cevdet Sunay y con la primera ola de migración a Francia y Alemania de autores turcos. Entonces, yo tengo en el estante Cevdet Bey e hijos y siempre lo llevo conmigo para recordar y darme cuenta de cómo Pamuk ha llegado donde está desde enmudecer, desde un punto en el que solamente había barro y en el que solamente había lodo, y él ha sabido amasarse y salir proyectado. Por eso yo admiro a Orhan Pamuk. Tercer autor de novela del que yo absolutamente me leo todo lo que salga es José Rodríguez dos Santos. José Rodríguez dos Santos, que es un autor portugués que es el más vendido en Portugal y que las traducciones al español están francamente bien, aunque yo me he leído pues cosas suyas en portugués, en francés, en inglés y en español. Las novelas de José Rodríguez dos Santos, sobre todo las de la serie de Tomás Noroña, están francamente bien y te enseñan mucho. O sea, quien quiera, por ejemplo, saber cómo se puede demostrar científicamente la existencia de Dios, y es un argumento en el que trabajó Einstein, y Rodríguez dos Santos lo investiga y lo descuartiza, es la fórmula de Dios. El problema del calentamiento global es el séptimo sello. También tiene una novela muy polémica, que fue el Códice 632. El Códice 632, que es la primera novela de la serie de Tomás Noroña que cuenta la verdadera historia de quién era Cristóbal Colón, y sobre todo un libro que a mí me sirvió de mucho para ver cómo era de verdad el fundamentalismo islámico, que se llama Ira Divina. Todo eso salió porque a mí me encantaba José Rodríguez dos Santos. Y José Rodríguez dos Santos ha sido una de mis influencias a la hora de escribir y a la hora de poder investigar. Porque gracias a José Rodríguez dos Santos yo empecé a documentarme bien y a leer bien. O sea,
a leer bien como diciendo, tengo que ver cómo está puesto esto, tengo que ver de qué fuentes hay que beber. La tercera autora de la que yo me leo prácticamente todo lo que salga, no hay libro suyo ni artículo suyo que no me lea, es Maja Akhtar. Maja Akhtar, que es periodista libanesa viviendo desde hace 35 años en Estados Unidos, una de mis más grandes amigas, de mis mejores amigas en el mundo literario. Maja Akhtar ha tenido una vida muy difícil, ha tenido una vida en la que ella ha tenido que construirse a ella misma, libre, independiente. Si tú la ves a primera vista y no conoces su historia, te quedas helado cuando ella te lo cuenta. Yo tuve la suerte de que yo me leí los 2 primeros libros que ella publicó, antes incluso de conocerla, luego ya la conocí. Y la verdad es que Maja Akhtar fue la que a mí me inspiró y la que me dio uno de los consejos que yo trato de seguir aquí mismo a rajatabla, que es escribe de algo de lo que tú sepas. O sea, por ejemplo, Maja Akhtar no puede escribir nada desde la perspectiva de un hombre, porque ella le quiere dar voz a la mujer. Y no puede escribir algo ambientado en China o Japón, que también eso me pasa a mí, porque conoce Oriente Medio, conoce Estados Unidos, entonces de lo que sabe algo es de lo que escribe. Y también me dio un consejo que ella a su vez recibió de Dan Rather, que era el capitoste de la televisión americana desde que se retiró Walter Cronkite. Dan Rather le dio un consejo que ella me dio a mí y que yo sigo a rajatabla. En todo lo que digas, en todo lo que escribas, en todo lo que publiques, tienes que tener 2 fuentes contrastadas. Y yo no solamente tengo 2 fuentes, sino que tengo muchísimas más. Cada vez que escribo, cada vez que me pongo ante el teclado del ordenador, cotejo infinidad de fuentes. Y quinto autor, que yo considero autor fetiche, que nunca me lo saco del bolsillo, siempre tengo un libro suyo en el traje o en la mochila o en lo que sea, en lo que lleve, es Fareed Zakaria. Fareed Zakaria, que es un presentador, primero musulmán, indio, que es uno de las caras más conocidas de la CNN. Fareed Zakaria tiene muchísimos libros de estrategia política, muchísimos libros sobre comunicación y es uno de los mejores comunicadores que hay. O sea, yo creo que de los que yo conozco, de los que yo veo en la CNN día a día, está Fareed Zakaria y Christiane Amanpour. Esos son los 2 que por saber de lo que hablan y por tener esas mismas 2 fuentes de las que yo hablaba antes, cualquier libro que saquen tiene valía y se puede vender. Amin Maalouf, Orhan Pamuk, Maja Akhtar y Fareed Zakaria. Y José Rodríguez dos Santos. Esos son mis 5 autores de cabecera. Y esos son los 5 autores que me forjaron, que me ayudaron a ser el tipo de escritor que hoy soy y que muchas veces a los que yo conozco personalmente, por ejemplo, Maja Akhtar,
me ha dado muchos espaldarazos y ha seguido muy de cerca el desarrollo, igual que yo he seguido muy de cerca el suyo como escritora. Y yo puedo decir que cada vez que ella saca un libro, yo sé que me lo tengo que leer y es a ella a la que le doy las gracias, a ella y a Kenise Murad y a Amin Maalouf, a los tres, por formar una personalidad de escritor y de artista, porque la escritura es un arte, que la personalidad de escritor y de artista que yo ahora mismo puedo tener. Y concluyo con una frase que le copio a un grandísimo amigo mío y que sé que como traductor me puede llevar a grandes horizontes. Los escritores hacen literatura, pero literatura fragmentada, y los traductores hacen literatura universal. Espero que este vídeo os haya gustado mucho y suscribíos al canal, dejad vuestro like o vuestro comentario para más vídeos. Muchas gracias.